llegó el momento de comenzar el programa más destacado de la red Nuevo Tiempo. Estoy hablando del programa Destaques. Estoy junto a Carola Smith. Caro, ¿lista para aprender con nosotros con estos temas destacados que traemos? Lista. Bueno, hoy todos estamos destacados en nuestro programa siempre, trayéndote estos temas que consideramos importantes para conversar y profundizar. Y hoy es el caso de nuestro segmento de finanzas. Vamos a hablar de contabilidad y los impuestos. Un tema un poco ahí complicado, Carola, por una parte, Sí. ¿no? Porque no a muchas personas nos gusta el área contable. ¿Tú alguna vez has pensado en estudiar esta área de los números, el área contable y demás? No he pensado en dedicarme exclusivamente a esta área, pero te comento que sí me gustaba. Por ejemplo, en la universidad me gustaba la materia de economía, estadísticas sí, y economía. sí. Me gustaba. Una materia Me que no a gustaba. muchos comunicadores nos gustaba. Exacto, en por los eso tiempos de elegimos estudiar. comunicación, pero te comento que hasta yo me sorprendí, Sammy, porque sí me gustó la materia. Entonces hay Estadísticas, habilidades ahí números, con números. algo, pero no como para dedicarme, como te digo, a eso, pero tampoco no me asusta, o sea, es algo que lo haría, hay que hacerlo, porque saben, Claro. los números forman parte de todo en la Exactamente, vida, ¿no? exactamente, ¿no? Y como yo siempre digo, ¿no? Los números son fríos, nos dicen la realidad, la verdad. Y hoy acá en Destaques vamos a hablar acerca de lo que es la contabilidad, cuál es la relación que tiene con los impuestos. Por una parte está la persona que tiene que, ¿verdad?, siempre estar al tanto de todo esto, pero por otra parte está la persona que compra y que no quiere pagar también impuestos, ¿no? Están Exacto. las dos caras de Las la dos moneda, caras, Carola. los dos lados, así es. Vamos a hablar también acerca, por ejemplo, de los registros contables, ¿no es cierto? Toda esa presentación de impuestos que hay que hacer, que a veces nos quedamos en la superficie y no sabemos, pero que es importante saberlo. El rol que desempeña un contador, por ejemplo. Exacto. Nuestra invitada es contadora, así que se Exactamente. lo vamos a preguntar. Exactamente, y algo también interesante, ¿no? Cuando la persona está empezando a emprender, empieza con una idea de negocio, ya tiene ahí algunas semanas, algunos meses, después ya quiere hacer una empresa como tal. Los impuestos, ¿no? Es un tema importante porque la persona dice, no sé si voy para el siguiente paso, ¿no? Estoy Exacto. empezando a facturar demasiado y demás. Y todo eso nosotros lo veremos hoy aquí en Destaques, así que yo quiero invitarte a que tú permanezcas en sintonía de Nuevo Tiempo porque el programa va a estar imperdible, tendremos una profesional de lujo, hay mucha información, Carola, y lo que más me llama la atención de este tema es de cómo lo va a presentar la invitada, ¿no? Porque a veces uno dice impuestos, ahí, contabilidad, como que Es un son poquito términos pesado. complicados, ¿no? Pesado. Es un poquito complicado, pero bueno, lo vamos a hacer desde la experiencia también de nuestra invitada. Así que nos vamos ya con la nota que producción ha preparado para hoy. La importancia de la contabilidad radica en su capacidad para brindar transparencia, coherencia y confiabilidad en las informaciones financieras, lo que permite a los propietarios, gerentes, inversionistas y otras partes interesadas tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y la evaluación del rendimiento empresarial. Los impuestos, por otro lado, son pagos obligatorios que las personas y las empresas realizan al gobierno para financiar los gastos públicos y los servicios gubernamentales. Los impuestos pueden aplicarse a una variedad de conceptos como ingresos, ganancias, ventas, propiedades y transacciones financieras. El objetivo principal de los impuestos es recaudar fondos para financiar el gasto público en áreas como educación, salud, infraestructura y seguridad. El origen de los impuestos se remonta al antiguo Egipto, donde se estableció el primer sistema de impuestos conocido entre los años 3000 y 2800 a.C. La antigua Grecia también creó una hacienda pública elemental para la recaudación de tributos y el Imperio Romano implantó un sistema fiscal en el que los ciudadanos debían pagar impuestos al Estado. Una sólida gestión contable y fiscal mejora la transparencia, la integridad y la confianza en la información financiera de una empresa, lo que es crucial para mantener relaciones sólidas con inversionistas, acreedores y otras partes interesadas.
La contabilidad y los impuestos son componentes esenciales en el funcionamiento eficiente de una empresa y el mantenimiento de una economía saludable. La contabilidad proporciona la base para la toma de decisiones informadas y la comunicación efectiva con terceros interesados, mientras que los impuestos son fundamentales para financiar el gasto público y garantizar la equidad y la justicia en la distribución de la carga fiscal. Nosotros estamos comenzando tu programa Destaques y el tema que estamos abordando hoy es contabilidad y los impuestos. Estará con nosotros Madeleine Vázquez. Ella es formada en contabilidad, tiene una maestría en educación superior, es docente universitaria, Carola. Vamos a aprender bastante. Yo creo que va a ser una clase. Va a ser una clase, una de las preguntas que tenemos y yo no sé si tú la sabes. ¿Tú sabes la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad fiscal? ¿O te agarré? No soy del área, Carola, pero voy a aprender hoy. Estoy aquí para aprender. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Seguramente tú tienes varias dudas al respecto, así que en breves minutos nada más estaremos ya con nuestra invitada y listos para el tema, Sammy. Totalmente, listos para el tema. Así que si tú tienes un amigo o una amiga del área contable que quiere saber, que quiere tener una clase con una docente, porque ella es docente, que no se pierda el programa del día de hoy. Nos vamos a una brevísima pausa y en instantes retornamos con más. Nosotros ya estamos de vuelta aquí en tu programa Destaques. Hoy tenemos un tema que tiene que ver con contabilidad, exactamente, porque vamos a hablar acerca de la contabilidad y los impuestos. Dos términos que parecen un poco confusos, difíciles de entender, pero por eso es que hemos traído una docente universitaria. Ella es también contadora, ¿verdad? Tiene una maestría en educación superior. Quiero invitar a Madeleine Vázquez. Bienvenida, Madre, acá a Destaques. Una alegría tenerte. Gracias, igual de estar feliz de estar aquí. Qué bueno, por favor, tomemos asiento, Madeleine. Docente universitaria, como decía, en la Universidad Adventista de Bolivia. Sí. Pero tengo una duda, ¿qué es lo que te llevó a estudiar esta carrera de contabilidad? Porque al inicio con Carola nosotros decíamos que no somos muy afines ahí a los números, tenemos respeto por los números, pero ¿qué es lo que te lleva a estudiar esta profesión, Made? Primeramente, mi papá, él es contador, entonces yo dije, estudio contabilidad y él me va a explicar si no entiendo algo. Entonces entré por eso. Otra razón era que yo siempre quise tener un negocio, a mí me gusta mucho la repostería, entonces yo quería ser repostera. ¿Es un emprendimiento entonces? Sí, y mi papá me dice, no, o sea, tú puedes ser repostera, pero tienes que estudiar una carrera profesional, entonces si quieres algo de empresa, estudia contabilidad, me dice. Y yo le dije, bueno, entonces estudio contabilidad. Pero siempre te gustaron los números. Sí, siempre me gustaron los números, entonces dije, ya, pues entro a estudiar. No es tan sencillo como se vio al principio, pero ahí estamos, ¿no? Y justamente esa era mi siguiente pregunta, Made. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Vamos a tener ahora un tema que parece un poco complejo, ¿no? Contabilidad, impuestos, pero bajo tu experiencia y ahora como docente, ¿no? ¿Es fácil, es difícil esta profesión, entender los términos y demás? Sí. ¿O son de nuestro diario vivir, ¿no? Porque a veces podemos conocer algunos términos de manera coloquial, que ya en la profesión son diferentes, pero son del día a día. Claro. En realidad, yo siempre trato de explicar de la manera más sencilla lo que son los impuestos. Es una palabra que todo el mundo le tiene miedo, que no gusta, a muchos no nos gusta, porque si uno le pregunta algo a alguien, le dice impuestos, y dice, no. Y hay dos cosas, escuché el otro día una frase que decía, hay dos cosas de las que el ser humano no puede evadir, que son la muerte y los impuestos. La muerte y los impuestos, ¿no? Sí. Todos, absolutamente todos pagamos impuestos en cierto momento de nuestra vida, inclusive antes o después. Claro, ¿no? Y es por eso que es importante que nosotros, y oiga bien amigo, pueda tener en cuenta este tema, ¿no? Los impuestos, la contabilidad, porque es algo del día a día, ¿no? Tal vez usted no tiene una empresa y dice, no, pero yo no tengo por qué dar impuestos, pero sí lo hacemos, ¿no? Al comprar cualquier producto y demás. Y bueno, hoy nosotros vamos a abordar este tema y me gustaría iniciar con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la contabilidad, Madeleine, con los impuestos? Los impuestos, nosotros tenemos que entender que un impuesto es algo establecido por el Estado.
¿no? Cada estado tiene su propia cultura tributaria y tiene algo de parecido de país en país, pero todos tienen su propia cultura tributaria. Ese porcentaje, Madeleine, solamente ahí para recalcar, puede variar entre un país y otro, no es el mismo, No, porque es no un es el porcentaje, ¿verdad? Sí, es un porcentaje y el país te puede poner impuestos de lo que él guste, ¿no? La política del país te puede poner impuestos. Si uno pone en internet y busca impuestos raros, en la antigüedad te ponían impuestos por la barba, por ejemplo, si una persona O sea, tenía barba. tenía que pagar un impuesto por la pagar su barba. Ajá. Exacto, ¿no? Entonces uno dice, ahorita uno hasta causa gracia. Hay países en los que las personas pagan impuestos por sus mascotas, por ejemplo, ¿no? Entonces el Estado te pone un monto que tú tienes que pagar por una razón. Entonces, esa razón es la que está legislada. Y cuando hablamos de contabilidad, una de las razones principales de los impuestos es el comercio, o sea, la transacción. Cuando hay una transacción, nace o se origina el hecho imponible, le llaman, ¿no? Que es el pagar un impuesto. Se origina un hecho. Entonces, como decías, todos pagamos impuestos y la contabilidad está relacionada a eso. ¿Por qué? Porque yo registro lo que está ingresando o la transacción que está sucediendo y de acuerdo a eso yo pago. Y ahí está la dificultad, la ética y muchos aspectos. Exactamente, bastantes aspectos, ¿no? ¿Consideras que es importante que una persona pueda tomar tal vez un curso básico, en este caso de contabilidad, sin estudiar la profesión? ¿Le puede ayudar ahí en su vida diaria para ver este tema de impuestos y demás? Porque es muy común, ¿no? Decir, voy a contratar una persona para que me pueda hacer, ¿no? Sí, algún sí. registro y demás, pero es importante tener estudios básicos. Sí, es necesario, yo digo, o sea, es algo que todos debemos saber. Y ahí no hay excusas porque cuando hablamos de impuestos, en nuestro país tenemos un ente que regula todo esto, que es el SIN, lo conocemos como SIN, el Servicio de Impuestos Nacionales. En otros países seguramente tienen otros nombres, pero también existen en todos los países, que son los encargados de dar información a todos los contribuyentes, lo denominan ellos, que en realidad somos todos, ¿no? De qué impuestos debe pagar, cómo debe pagar, cuándo debe pagar. Inclusive lo hacen con imágenes, con dibujos, hay kioscos tributarios, ¿no? Entonces, información hay bastante. Lo que pasa es que la gente no quiere. ¿No? Es como que dicen, ¿no? Si no sé, no pago, pero en realidad no es así, ¿no? O es muy difícil, ¿no? Los No términos es muy y difícil, demás. sí, sí. Y utiliza, si uno lee la normativa impositiva, definitivamente no entiendes, ¿no? Porque todos los términos son términos contables. Pero hay videos, todo para que exista esto, porque tenemos que generar una cultura de pago de tributos, ¿no? Exactamente. Ahora, Madeleine, ¿cuál es la importancia de mantener los registros contables precisos para la prestación de los impuestos? ¿Es importante en este caso tener un contador o la persona en casa, tal vez si está empezando, tener estos registros? Sí, es necesario. Si hay algo en lo que se paga bastantes multas es en los errores que uno comete por presentar erróneamente las características relacionadas a los impuestos que nosotros pagamos. En Bolivia hay 2 impuestos, más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero cuando nosotros registramos bien y pagamos de manera correcta, no está ese miedo de decir cualquier rato el Servicio de Impuestos Nacionales me va a atacar o me va a descubrir o me va a fiscalizar y estamos todo el tiempo así asustados. Y ha ocurrido muchos casos en los que por no pagar 10 pesos terminan pagando 100. Porque ¿no? estamos Por no hablando de registrar multas, bien. ¿no? Exacto. Ya. Multas. Y en este Y es caso, como una ruleta rusa, porque Ya. Impuestos agarra la lista de muchas empresas y va parando y va seleccionando y los fiscalizadores van empezando a revisar al azar las empresas. Entonces nunca sabes cuándo te van a revisar y cuándo no. claro. ¿no? Y en ese sentido también podemos decir que es bueno conseguir ahí una persona contable de confianza, Sí, de confianza. que sea ético. Que sea ético y que te guíe, que te explique, porque fácil es decir, tienes que pagar tanto y pagar, tienes que pagar tanto cada mes, ¿no? Porque la mayoría de los impuestos que están en relación a empresas son mensuales y no una persona que te explique el por qué estás pagando. Yo tengo una oficina contable relacionada a tributos, a impuestos, y yo tengo clientes en los que les digo, tiene que pagar tanto cada mes. Y ellos me depositan cada mes lo que yo les digo a ciegas, O sea, ¿no? Porque yo les dije. Claro. Y yo digo, a veces yo podría decirles Otro 5 monto, ¿no? pesitos más, Sí. 100 pesitos más, y ellos me depositarían ese monto.
¿no? Entra mucho el criterio de ética ahí, ¿no? Claro. De decir yo tengo que mantener mis principios. Pero entonces, conozcamos, ¿no? O sea, si mi contador me está diciendo 30,000, que sepa por qué esos 30,000, ¿no? Claro, exactamente. Y en ese sentido, ¿no? Hablando un poquito, ¿cuál es el rol que desempeña el contador en la gestión de impuestos de una empresa, ¿no? Por una parte, como tú mencionabas, es la persona que va a estar viendo, ¿no? De manera detallada, Sí, nos sí. va a dar tal vez una radiografía de cómo es que está la empresa y demás, pero ¿qué otros roles puede tener el contador en este caso? El contador te tiene que servir como una guía, te tiene que decir lo que está haciendo, te tiene que explicar, ¿no? A veces, y me ha pasado también, decimos, no me va a entender, entonces no le explico, solo le digo cuánto hay que pagar y punto. Y lamentablemente muchas personas cometen errores fiscales que después recaen sobre la misma persona, ¿no? La ley siempre hace recaer primero sobre las personas o los socios de las empresas y luego sobre los terceros responsables, que son los contadores. Entonces, ahí un contador no es solamente un mero registrador, también es alguien que le va a explicar qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y ahí uno tiene que tratar de entender, porque yo creo que en la vida todo es tener la intención de hacer algo, porque si yo me cierro y digo, no, impuestos no, definitivamente no quiero pagar impuestos y no quiero saber nada, obviamente no lo vamos a poder hacer. Es como las matemáticas, hay gente que dice, es mal, no quiero, no me gusta, y definitivamente no aprende, Claro. ¿no? Pero es necesario, ¿no? Me Es gusta mucho esa necesario. palabra que tú utilizas, que es necesario que nosotros Ujú. podamos aprender. Ahora, hablando un poquito acerca de nuestro contexto, ¿no? Porque Bolivia es un país donde existe mucho el comercio informal, ¿no? Exacto. Y uno puede decir, no, pero no está pagando impuestos. ¿Cómo es que en este caso se Ujú. regula esto? Por otra parte, también está un poco la conciencia del consumidor, que tal vez no tenemos esa cultura acá, Ujú. ¿no? De ir y comprar en un lugar para pagar el impuesto. Prefiero comprar de un comercio que es informal y que tal vez es mucho más económico, ¿no? Son Ujú. varios aspectos que Sí. creo que son importantes que podamos abordar. Sí, en Bolivia en realidad casi todo está regulado. Lo que pasa es que las personas no entienden, ¿no? Y tratan de evadir. Por ejemplo, tenemos el régimen simplificado. Ya el régimen simplificado establece que los negocios pequeños, los comerciantes, los vivanderos, los kioscos donde comemos nuestra comida y todas silpancherías, esos Ajá. que son pequeños, no están regulados por el Código de Comercio, pero sí tienen que registrarse impuestos y pagar un monto bimestral, creo que no me equivoco que son 30 bolivianos y va a depender de la característica de su capital, de lo que ellos tengan, hasta cierto punto. Está permitido, ¿no? Entonces es bueno y aquí entra lo que es la dimensión, ¿no? Esa Ujú. palabrita las personas tienen que entender, porque pasa por un lado y por otro lado. Es decir, yo quiero abrir mi juguería, digamos, no quiero hacer jugos para las personas. Entonces voy a impuestos iniciales, digo, voy a hacer jugos, inscríbanme, quiero facturar, ¿no? Quiero pagar mis impuestos y supuestamente consciente, ¿no? reconsciente, ¿no? Claro. Pero en realidad no estoy. Yo en mi dimensión, yo soy un vivandero, es decir, yo soy régimen simplificado, tengo que pagar impuestos cada 2 meses. Entonces ahí hay que entender muy bien, y ha pasado, ¿no? Que si tú pasas directamente a otro régimen, se llaman regímenes cada uno de ellos, no puedo regresar a otro. Entonces ahí ya O sea, no. estamos hablando, Made, que son niveles Son para que ahí niveles. las personas podamos Exacto. entender un poquito. O sea, la persona que está empezando a emprender es como en un nivel básico. Después, Básico. si empieza a vender más producto, Ajá. le va mejor, pasa a un Pasa a segundo otro nivel, nivel. después un Exacto. tercer nivel. Exacto, sí, sí, ¿no? La mayoría de los negocios comienzan pequeños, entonces Claro. es necesario registrarnos en el nivel o régimen que se llama correcto, ¿no? Obviamente hay negocios, por ejemplo, si yo me pongo a vender autos y traigo autos, no voy a estar en el régimen simplificado porque Claro. un auto cuesta bastante dinero, directo al régimen general. Y aún así, Impuestos Nacionales los va separando, ¿no? Los va agrupando. Entonces yo tengo que conocer, ¿no? Si bien tengo que respetar y pagar mis impuestos, porque también en la medida que yo cumplo y registro me vuelvo disciplinado y empiezo a cumplir con diferentes aspectos que van a hacer que mi empresa mejore. Eso es necesario. Si tu empresa comienza pequeña, cumpliendo todo lo que son los impuestos, va a crecer y no va a tener dificultades. Pero si tu empresa comienza y crece y evade impuestos y no paga, va a llegar tarde o temprano en que tu empresa va a caer.
Claro. Los cimientos, ahí está, esa sería la palabra, ¿no? En las que yo voy a fundamentar mi empresa tienen que ser correctos. Y estamos hablando acá de estos cimientos, de estos fundamentos y de hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Por pasos ahí, especialmente para las personas que están empezando con algún negocio, ¿no? Uno nunca piensa que el negocio va a crecer tal vez tanto, va a convertirse, no sé, en una empresa grande, ¿no? Pero hacer las cosas de manera correcta es lo necesario que tú debes hacer. Hoy, amigos, estamos hablando acerca de la contabilidad y los impuestos, un tema que parece complejo, pero acá Madeleine nos está ayudando a entender, ¿verdad? Como una docente universitaria que ella es. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, pero en instantes estaremos retornando con más. Regresamos con tu programa Destaques y nosotros hoy estamos hablando sobre un tema que tiene que ver con la contabilidad, tiene que ver con los impuestos, un tema muy importante para que tomes en cuenta todos los consejos que te estamos brindando en el programa. Y bueno, hoy nos acompaña, como es de costumbre en todos los programas, Madeleine Vázquez, es formada en contabilidad, ¿verdad? Sí. Docente universitaria, nos ha contado un poco la experiencia, cómo es que tomó esa decisión de estudiar también contabilidad. Carola, también está Carola con nosotros y es un tema para pensar, ¿no, Carola? Los impuestos, la contabilidad, un tema también que nos hace un poco, hasta tener un poco de miedo, ¿no? Así es, porque para algunos es pesado, ¿no es cierto? Impuestos, números, contabilidad. Pero decíamos en la introducción, bienvenido una vez más, que es importante conocer. Los números forman parte de nuestra vida, ¿no es cierto, Samuel, Madeleine, amigos? Y esto específicamente que estamos abordando hoy, contabilidad y los impuestos, es importante saber, es importante conocer. A grandes rasgos, quien no tiene una empresa directamente, pero es necesario conocer, ¿verdad? Exactamente. Y Carola, tú me hiciste una pregunta al inicio del programa, Yo te hice una pregunta. No la voy a responder yo, como decía, porque aquí está nuestra especialista. Yo le preguntaba a Sami, Madeleine, ¿hay alguna diferencia entre, por ejemplo, la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal? ¿Se complementan? ¿Cómo podemos entender mejor esto? Muy bien, para la bibliografía, algunos autores y algunos especialistas en el área han dado un término, ¿no? Que es contabilidad fiscal y contabilidad financiera. Sin embargo, las personas como que muchas veces lo han malinterpretado y las empresas también, y ha generado una doble contabilidad, ¿no? Es decir, hago una contabilidad fiscal para el Estado y hago una contabilidad financiera para la empresa. Y está bien porque la bibliografía lo dice, ¿no? Sí. Pero en realidad no es así, ¿no? Si bien son términos diferentes, lo que varía es la finalidad, ¿no? Del término. ¿A qué me refiero? Que la contabilidad financiera, que es la misma contabilidad, sirve para toma de decisiones de la empresa, ¿no? De la liquidez, del endeudamiento de la empresa. Y la contabilidad fiscal sirve para toma de decisiones del área fiscal, de los tributos, pero tiene que ser una sola contabilidad, solo que su finalidad es diferente. Pero a veces hacen dos, ¿no? Hacen dos y ahí es donde comienza lo que es el fraude fiscal también. Sí. Entonces lo aconsejable es no separarlas en todo caso, sino tener en cuenta que son para objetivos. Exactamente, finalidades ¿no? diferentes. Solo la terminología. Exactamente, esto es muy importante, ¿no? Porque aquí creo que entra muy bien este término que en algún momento hemos visto, que era la ética, ¿no? La ética del contador y demás. Ahora, Madi, ¿qué podemos hablar sobre todos estos negocios informales, ¿no? Acá, por ejemplo, en Bolivia hay mucho esto de los negocios informales, ¿no? Y uno dice, pero ellos pagan, no pagan impuestos, veíamos ahí que existen niveles y demás, pero dentro de todo eso, ¿dónde es que ingresan estos negocios informales, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de estar registrados? Muy bien. El gobierno ha estructurado una gran gama de políticas para poder controlar todo lo que es el área de impuestos. Y dentro de ellos están contemplados también los negocios pequeños, ¿no? Los negocios pequeños. Los emprendimientos Los también. emprendimientos pequeños también, ¿no? Casi siempre la mayoría de los negocios deben fundamentar sus raíces en algo bueno, ¿no? Como cuando uno construye una casa. Si sus cimientos están bien establecidos, entonces la casa va a estar bien. Lo mismo pasa con las empresas. Si yo establezco mi cultura
estructura ya desde el inicio de que tengo que pagar impuestos desde que soy pequeñito, voy a también, cuando la empresa crezca, poder responder ante esas características. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las empresas no quieren pagar impuestos, porque dicen, no, o sea, mientras menos impuesto pague, mejor, ¿no? O sea, no quiero pagar impuestos, nadie quiere pagar impuestos, pero en realidad el impuesto es cíclico, o sea, el Estado pone un impuesto para que la sociedad se beneficie de este impuesto. Y las personas que estructuran su empresa sabiendo que tienen que responder a algo, se fundamentan de una manera más correcta, ¿no? Y pueden crecer también sin miedo a crecer, porque la mayoría de las empresas en nuestro país le da miedo crecer, prefieren quedarse chiquititos, ¿no? Por la razón de los Por impuestos, la razón de ¿no? los impuestos, exacto, porque desde que el inicio no quieren, ¿no? Entonces, yo lo veo como que una ventaja grande de conocer. Es bueno primero conocer, dimensionar qué tipo de empresa soy, porque también si soy una empresa sin fines de lucro, por ejemplo, no pago impuestos. No tengo que ubicarme dónde pertenezco y de acuerdo a eso ver cuáles son mis obligaciones y también poder responder ante ellas. Como seres humanos nosotros tenemos muchas obligaciones ante la sociedad. Por ejemplo, yo no puedo salir a la calle y botar basura o estacionarme donde yo quiera, ¿no ve? Porque hay garajes, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los impuestos. Yo no puedo generar una forma de ser, una cultura errónea, porque después va a ser difícil cambiar esa mentalidad. Claro, es lo que corresponde en todo caso, ¿no? Sí. Ahora, podemos reforzar el tema de los tipos de impuestos. Han hablado un poquito, pero me gustaría que reforcemos qué tipos de impuestos deben tener en cuenta las empresas al llevar a cabo su contabilidad. Muy bien, cuando hablamos de tributos, ya en Bolivia nosotros tenemos 3 grupos, se podría decir, bueno, hasta 4, pero 3 que son esenciales. Uno son los impuestos en sí, que son 12 en nuestro país, ¿no? O sea, muchos piensan que son 2, 1, son 12 impuestos. 12 impuestos. 12 impuestos que tenemos en nuestro país. No sabía. Y esto se mantiene solamente en este caso en Bolivia, pero en otros países es la misma cantidad, varía. Depende, porque el Estado puede poner impuesto de lo que quiera, ¿no? Ve que esto está generando ingresos, entonces le pongo un impuesto, ¿no? Como comentábamos al inicio, ¿no? Hay impuestos a las mascotas, pero también genera un impuesto no solo porque se le ocurre o se le da la gana, sino porque también quiere crear un tipo de conciencia. En otros países hay impuestos para los que tienen mascotas porque quieren que la gente no los tenga mal, ¿no? Entonces también es bueno. Entonces en nuestro país tenemos 12 impuestos, ¿no? Que de los que tiene tuición el Servicio de Impuestos Nacionales. Aparte están los impuestos de vehículos, bienes, casas, que tiene que los municipios son los que cobran, las patentes son otro tipo de impuestos y los gravámenes también, que son otro tipo de impuestos que cobra el Estado. Pero para una empresa es necesario que conozca principalmente los impuestos relacionados a esta. Tenemos 2, que son el IVA y el IT, que son mensuales, y el IUE, que es anual, que son impuestos que cuando una empresa apenas se inscribe, tiene que presentar, así no facture nada, tiene que presentar el impuesto. Pero ahora, dentro de esto de los impuestos, Made, no estamos hablando que solamente las personas que tienen negocio tienen que pagar un impuesto, ¿no? No. Incluso, como tú decías, de la mascota, está el impuesto del carro, está el impuesto... O sea, nadie se salva de los impuestos. No, nadie, absolutamente nadie. Está exento. Todos, exacto, todos aportamos y eso es la cultura, ¿no? Todos aportamos de una u otra actividad que realizamos. Ese es el objetivo de la ley de los impuestos, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios nos trae el hecho de pagar los impuestos, ¿no? ¿Tiene algún beneficio a la persona, al empresario y demás? Sí, este tema es bien complejo, ¿no? Porque cuando uno le dice a la persona tienes que pagar tus impuestos, hasta inclusive reniega contra eso, ¿no? Y decir, o sea, ¿por qué voy a pagar mis impuestos si no los manejan bien? Mi calle no está asfaltada, perdón, no tengo ¿no? Entonces es uno, otro, y todos así se rebelan y no quieren, ¿no? Al final no nos damos cuenta que tenemos que también en sociedad aportar, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios principales hay como empresa? Yo creo que uno de los principales beneficios es la tranquilidad, ¿no? Del estar bien con mis costos, mis ingresos, mis registros y todo, y vivir una vida tranquila. Claro. Pero para eso tengo que también estar bien informado de lo que tengo que pagar. Cuidado que esté
pensando que estoy bien y mi mano derecha, mi contador, esté haciendo cosas que no debe hacer. Entonces tengo que informarme y voy a vivir una vida tranquila, ¿no? Aportando lo que tengo que aportar, no más tampoco ni menos. Entonces, Claro. parte también de la disciplina, de registrar, de vivir la realidad que tengo, de saber lo que tengo, lo que puedo, lo que no debo comprar, y etcétera, etcétera. La Exacto. disciplina, ¿no, Caro? Importante, Sí. la disciplina, Sami. Ahora, ¿cómo afectan las leyes fiscales? Ya hemos entendido un poquito acerca de esta parte de la contabilidad fiscal, pero ¿cómo afectan las leyes fiscales y los reglamentos a la contabilidad de una empresa, por ejemplo? Sí, lo que yo voy viendo, ¿no? Cuando uno empieza a dar la materia de impuestos a los estudiantes, lo primero que tenemos que ver es la historia. Porque lo que nosotros vivimos, la realidad impositiva que vive nuestro país en la actualidad, no es que es de la noche a la mañana, ¿no? Ha existido una serie de situaciones que han pasado para llegar a lo que nosotros tenemos actualmente. Y es interesante cómo se ha ido armando una cultura tributaria que nosotros tenemos. Buena o mala, la tenemos, ¿no? Y tenemos que aprender a enfrentarla. Por eso es que tenemos que conocer las características de la ley, hasta dónde llega y qué es lo que cubre y qué impuestos yo de verdad tengo que pagar y qué no. ¿No? A veces nos emocionamos, abrimos un negocio y luego lo cerramos. Yo en mi experiencia he visto que la mayoría de las personas pagan multas innecesarias por no querer pagar, ¿no? Y por no informarse. Entonces nuestra legislación es bien amplia, tenemos una pirámide de Kelsen, se le denomina bien establecida. ¿Tiene vacíos legales? Sí, tiene vacíos legales. A veces ahoga a la empresa, sí, pero también es que tenemos que verificar y ver qué es lo que nosotros tenemos que hacer y no hacer, ¿no? Claro. Y está al alcance de las manos. O sea, se puede. Como personas podemos entrar a la página de impuestos en internet, y buscar la normativa específica de los impuestos que está ahí, lo tienen en PDF, se puede descargar para quien sea. Y desde pequeños yo creo que debemos empezar a entender que yo tengo que pagar mis impuestos porque voy a estar mucho más tranquilo por eso. Ahora, este también es un tema de cultura, Made, Sí. porque estamos hablando de la realidad acá de nuestro país, en este caso Bolivia, pero hablando de otros países vecinos, Made, ¿tenemos ahí algunos datos en cuestión a todo esto de los impuestos? Sí, tenemos países como referentes como Chile, por ejemplo, que ha tenido la transición de la tecnología mucho más antes que nosotros. Nosotros estamos en una transición de la facturación electrónica, han debido escuchar. Ahora Sí. ya casi todo Sí. va a ser electrónico, ya no es necesario inclusive lo físico, ¿no? Entonces ellos pasaron mucho más antes con eso. Tenemos países como Perú, que ellos estructuran la contabilidad de las empresas. Ellos dan qué cuentas utilizar, cómo hacerlos, todo. En Bolivia no hay eso todavía. Seguramente va a llegar un punto, es bastante caro también, ¿no? Los soportes técnicos para poder generar esto. Pero yo creo que a estos países les funciona porque se ve sus índices de economía también, ¿no? O sea, Claro. podemos comparar. Entonces, ahí se relaciona. La gente que tiene una cultura correcta de impuestos, entonces los países también están económicamente más estables. Claro, por Exactamente, supuesto. ¿no? Y es un todo esto de los impuestos. Es un tema muy interesante, Carola, el que estamos abordando el día de Interesantísimo. hoy junto a Madeleine Vázquez. Y nosotros tenemos un consejo importante. Tú has escuchado hablar sobre los ángeles de esperanza, ¿verdad? Sí, he escuchado. Excelente. Aquí Carola nos va a dar toda la información para que nosotros también podamos ser un ángel de esperanza. Así es, gracias a ti que ya eres un ángel de esperanza. Vamos a invitar también a Madeleine para que se una a esta familia que son los ángeles de esperanza. Son aquellas personas que nos ayudan con su aporte voluntario a seguir produciendo programas como Destaques, programas en la radio, a elaborar los materiales impresos que siempre te ofrecemos aquí en el programa. ¿Cómo puedes tú ser un ángel de esperanza? Ingresando al sitio que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Tú identificas la bandera de tu país si vives en Argentina, Chile, Ecuador, Perú, en fin, y ahí tienes el paso a paso de cómo realizar tu aporte. ángeles.nuevotiempo.org. De paso queremos agradecer, como ya lo hicimos, a nuestros ángeles de esperanza. Cada vez esta familia está creciendo y gracias de corazón porque tu ayuda, tu aporte voluntario nos ayuda muchísimo. Ingresa a la página, infórmate, ahí está
todos los datos y las informaciones, las indicaciones que tú necesitas para realizar tu aporte financiero. Y para ti que aún no te animas, busca toda esta información y te recibiremos con mucho cariño a esta gran familia. Nosotros hacemos una brevísima pausa, vamos con consejos importantes que Nuevo Tiempo tiene para ti y en breve seguiremos conversando acerca de nuestro tema aquí en Destaques. Y estamos en el último segmento de tu programa Destaques. Si recién acabas de conectarte, hoy estamos hablando acerca de la contabilidad y los impuestos. Nos acompaña Madeleine Vázquez, formada en esta área, docente universitaria, Carola, y hablamos lo importante, ¿no? De ser disciplinados. Ser disciplinados ahí, como los contadores son, ¿verdad? Personas disciplinadas, esto nos ayuda y también es un beneficio para evitar las multas y demás. Hablamos en el anterior segmento acerca de esto, pero quiero preguntarte algo, Madeleine. ¿Cómo es que existen algún tipo de estrategias, en este caso, para que las instituciones puedan utilizar para minimizar las cargas fiscales? ¿Hay algunas estrategias que nos ayudan? Lo primero que tenemos que saber es ubicarnos en donde correspondemos. Siempre esa es mi recomendación. Por ejemplo, las entidades sin fines de lucro están exentas de muchos impuestos, ¿no? Y si no nos ubicamos donde correspondemos, puede que estemos pagando impuestos que no nos corresponden. Otro aspecto es conocer que los impuestos se pagan por los ingresos que yo percibo y de acuerdo a eso yo tengo que relacionar los costos también que invierto en cada uno de esta producción que yo tengo, ¿no? Entonces es necesario que yo pueda considerar eso. Yo tenía un cliente que le estaba yendo muy bien, pero que no pudo determinar bien sus costos y cuando vinieron a ofrecerle una cantidad grande de productos que él quería vender, le dijeron, mira, te vamos a pagar menos, pero nos llevamos todo. Y él cuando vio la cantidad del monto dijo, está bien. Y cuando entregó, después terminó pagando mucho impuesto porque no había dimensionado bien cuánto en realidad tenía que poner el costo exacto. Y ahí entra siempre la relación de saber el costo de producción, incrementarle la carga fiscal y sacar el precio que yo tengo que facturar al último consumidor. Y ahí hay muchas dificultades porque el vecino va a dar más barato y el otro lo va a dar más barato y yo ahora ¿qué hago? Entonces tengo que entender que tal vez hay productos que no tengo que vender, ¿no ve? Ahí tengo que entender que hay productos que me están haciendo perder y de acuerdo a eso yo voy a decidir todos esos aspectos. Uno les decía que los impuestos se subdividen, ¿no? Existen los gravámenes arancelarios, por ejemplo, que son impuestos a las importaciones. Uno ve en China, por ejemplo, que todo es súper barato y dice, no, yo voy, un lápiz que allá en Bolivia cuesta $1, en China cuesta 0,01 centavos. Entonces voy a llevar un montón. Claro. Traen mucho, pero los gravámenes arancelarios son muy altos sobre ese impuesto, terminan llegando acá a un costo de 45 centavos y la mayoría de las personas lo vende a 50 centavos. Entonces pierdes también. Claro. Y otro aspecto también es el hecho de que traen, pero no llenan contenedores y ahí el costo del transporte, de contratar a alguien, de todo eso hace que no compensa. Entonces, son tantos aspectos que uno puede utilizar para entender, pero como no lo hacemos, no registramos, no anotamos, no hacemos y nos movemos a la emoción, muchas veces nuestra carga tributaria es tan fuerte que no la podemos responder. Exacto, ¿no? Y creo que es importante que nosotros podamos ser conscientes de todo esto, pero buscar ahí a un profesional que nos asesore, ¿no? De hecho, en Destaque nosotros hemos hablado acerca de todo esto, ahí las personas pueden buscar en ntplay.com nuestro invitado, ¿no? El ingeniero Joel. Exacto. Joel Argandoyan, que nos hablaba un poquito acerca de todos esos tributos y demás, ¿no? Cuando uno quiere importar, ¿no? Pero es importante rodearse, ¿no? De buenos profesionales, ¿no? Exacto, de tener la información necesaria, correcta. Ahora, ¿qué podemos decir de la depreciación? Que es un elemento importante que entra dentro de nuestro tema. ¿Y cómo afecta, en todo caso, esto
a los impuestos, a la contabilidad, para entender mejor? Ujú. La depreciación es un gasto, ya es considerada un gasto, y cuando hablamos de depreciación, automáticamente a mí se me viene uno de los impuestos que más pagan las empresas, es el impuesto de las utilidades, y su decreto reglamentario es el 24051. En este decreto, que es un reglamento, son políticas, se habla acerca de los ingresos y de los costos. Entonces, ahí están los costos que son deducibles de impuestos. Ya no todos los costos son deducibles de impuestos. Por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo mis hijos. ¿Y el colegio que pago de mis hijos, yo puedo deducir para pagar menos impuestos? No, no, el colegio es aparte. Tenemos que separar vida personal de empresa. Y ahí aparecen lo que son las depreciaciones. Y nuestro Estado ha reglamentado las depreciaciones, porque existen muchas técnicas para depreciar y así tener más gastos y pagar menos impuestos, ¿no? Claro. Entonces, porque mientras más gastos tengo, menos impuesto de utilidades voy a pagar. Entonces el Estado dijo, no, ya no va a ser tan abierto, ustedes van a utilizar la técnica de depreciación en línea recta y es así, así, y nos establece paso a paso lo que tenemos que hacer. Entonces nuestros gastos ya están regulados por el Estado prácticamente. Y ahí aparece lo que es la objetividad, la realidad de los hechos, ¿no? Si yo tengo como contador, hago una contabilidad fiscal, es decir, hago una contabilidad para pagar menos impuestos, para presentar al Estado y pagar menos impuestos, a veces salta a la luz lo que es que no estoy haciendo bien las cosas. Es que cuando uno quiere camuflar y maquillar, tiene que ser mucho más bueno que cuando hace lo correcto, ¿no? Claro. Porque si no, las cosas saltan y el Estado es donde mira y dice, no, algo está pasando aquí. No cuadra. Fiscaliza, No no está cuadra, cuadrando. fiscaliza, y ahí es donde empiezan las fiscalizaciones que nunca terminan. Eso sí hay que recordar, cuando el Estado comienza una fiscalización de una empresa, ya es como que queda un ranking, ¿no? Claro. Empresas Sí. que no hacen bien Está las fichada cosas. esa empresa, ¿no? Exacto. Y ahí entra lo que son las depresiones, que son gastos, ¿no? Que hay que tener cuidado de cómo manejarlas. Pero ahí engloba todo el hecho de que tengo que saber registrar bien, ¿no? Y saber qué es lo que corresponde y qué no corresponde. A la persona le cuesta mucho entender eso, porque ellos te dicen, pero quiero pagar menos impuesto, quiero pagar menos impuesto. Y después terminan pagando más impuesto, más multas cuando ocurren los hechos. Y hay que explicarles, ¿no? Todo lo que esto significa. Así como nos está explicando, ¿no? De manera ahí detallada, estamos llegando a comprender que es algo serio, ¿no? Esto, Sí, y, sí. y también me gustó mucho lo que mencionaste, Madi, que tiene que ser una cultura, ¿no? Nosotros podemos cambiar esa cultura y los más jóvenes y demás en nuestro país. Ahora, hablando un poquito acerca de los plazos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de presentar todo esto dentro de los plazos establecidos, más allá de la multa que se va a ganar y demás, Madi? Los plazos, o sea, para todos nos establecen plazos, porque si no nos pusieran plazos, las personas no harían lo que debe hacer, ¿no? O sea, lamentablemente muchas veces nos dicen hasta tal fecha y casi todos, por no decir un 90%, esa fecha Ese que día. termina. Ese día. Sí, y pasó, yo comento como experiencia, desde que yo salí de la universidad hasta ahora, que son ya, como les mencionaba, 14 años, la tecnología ha tenido un impacto muy fuerte en el área de los tributos. De ser todo manual, ahora nada es manual, todo es digital. Todo es digital. Entonces, en sus primeras aplicaciones, ¿no? Siempre se saturaba el sistema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el impuesto anual, 120 días para presentarlo. Entonces, 120 días, nadie creo que lo hacía. El día 120 todo el mundo quería meter y el sistema saturado, ¿no? Y te salía un aviso saturado, y ese rato no sabes qué hacer, no sé, ir a impuestos, volver, pararte, sentarte, apagas, prendes el internet. Y es un estrés tan grande, ¿no? Sí. Que te genera el hecho de no. Un día antes podías haberlo hecho, ¿no? Y tal vez no se hubiera saturado así. Entonces uno aprende, ¿no? Los plazos existen porque seguramente hay cierto tiempo en el que yo tengo que hacer las cosas, pero no dejemos para último momento todo, ¿no? Y en base a la experiencia yo digo, a mí me ha pasado varias veces, que es más, ¿no? Les comentaba, me olvidé, solo por dejar, ¿no? Dije, no, lo voy a presentar en la tarde, y justo era viernes, ¿no? Y hice que una y otra cosa, y el sábado en la mañana estabas durmiendo,
y ¡pum! Ay, no, creo que no presenté. Fui a mirar y no había presentado, ¿no? Entonces, eran 2 y ya se hizo bastante. Las multas en nuestro país son en UFBs, es decir, Claro. que cada día suben, Ujú. ¿no? Entonces, no dejemos para último lo que tenemos que hacer, ¿no? Todo tiene sus plazos y hay que conocer también estos Claro, tiempos. organizarse, planificar. Y para cada impuesto tiene un plazo. Como son 12, tenemos que saber los Claro. diferentes plazos que Como hay, la ¿no? tabla de multiplicar, ¿no? De memoria, algo así me imagino, ¿no? Los Hay que contadores. organizarse. Ahora, Sí, exacto. ¿qué son las deducciones fiscales? Son muchos términos. Un término más. Deducciones fiscales y cómo se aplican Ujú. en la contabilidad empresarial específicamente. Justo está relacionado a lo que decía hace un momento. Ujú. Hay gastos que pueden ser deducibles, pero son deducciones que yo los puedo utilizar para pagar menos impuestos, en simples palabras, ¿no? Ujú. Si yo vendo, por ejemplo, camisas, hago camisas y las vendo. Entonces, ¿yo qué me puedo deducir de esto? Me puedo decir la tela con la que he comprado para la camisa, puedo deducir el sueldo que les doy a los empleados que cosen la camisa, puedo deducir los materiales que utilizo para limpiar el ambiente, ¿no? Ujú. No puedo deducir, por ejemplo, el colegio de mis hijos, o ese rato viene alguien y me dice, comeremos algo, un platito, y compro a nombre de la empresa. No puedo deducir eso. Y no puedo deducir, por ejemplo, si hago camisas, no puedo deducir telas jeans, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber una Claro. relación lógica en todo Ujú. esto. La gente busca pagar siempre menos impuestos. Es la búsqueda del ser humano, en vez de entender que es mejor aprender a manejar bien nuestra empresa para pagar lo que corresponde. Y de acuerdo a eso, yo entender si mi empresa está bien, ¿no? Porque si estoy evadiendo, si no estoy pagando, si etcétera, etcétera, entonces no estoy haciendo bien mi trabajo y esa empresa no está bien. Claro. Entonces no tiene mucho sentido. Ahora, seguirla Made, manejando. ¿existen ventajas para una empresa, para alguien que es fiel ahí con los impuestos? ¿Qué gana? ¿Qué beneficios tiene? Beneficios tangibles muchas veces no tienen. No es como en otros países que te premian, ¿no? Por haber cumplido todo y te dan Sí, algunas a fin de año, ventajas. ¿no? Sí, Ocurre sí, en algunos ocurre en países. algunos Ajá. países. En el nuestro no, no ocurre eso. Sin embargo, yo le digo con experiencia propia, la tranquilidad de estar bien con el Servicio de Impuestos Nacionales es algo que no tiene precio. Yo he recibido en mi oficina parejas, por ejemplo, ¿no? Que veían casi a punto de divorciarse por el hecho de que no habían cumplido con sus obligaciones tributarias. Y ahí uno dice, no, o sea, yo no soy una persona que pueda arreglar un matrimonio, pero solo con el hecho de arreglar su característica tributaria muchas veces se ha salvado, ¿no? El matrimonio, porque es que Claro. lo pesado que te trae el Servicio de Impuestos Nacionales a veces hace que tú te nubles, no sepas qué hacer, tengas Sí, miedo, te vivas con ese estreses. miedo. Mm. Y al final no sirve de nada vivir así, o sea, estresado, con miedo de que cualquier cosa pueda pasar y todo eso, ¿no? Claro. Eso es algo que no se puede medir en dinero, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo estoy al día con mis impuestos, entonces estoy tranquila y vivo una vida sana y tranquila también. Excelente, muchas gracias, Exacto. Made. Nosotros ya vamos terminando el programa, pero antes de eso, queremos dar también una recomendación para todos nuestros amigos que ven Destaques, que precisamente habla acerca de cómo mejorar nuestras finanzas, los números, la contabilidad y todos esos detalles. Y como lo dijimos hace un momento, es importante asesorarnos, conocer, informarnos. Y por eso te ofrecemos este material que es nuestra revista Esperanza en la versión Educación Financiera a la Luz de la Biblia. Consejos importantes, cómo están tus finanzas, cómo salir de los números rojos, cómo salir de las deudas, cómo controlar nuestros gastos. Esto y mucho más tú encuentras aquí en Educación Financiera a la Luz de la Biblia, porque la Biblia sí tiene consejos, así es, importante sobre las finanzas. Tú puedes solicitar este material ingresando a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Está apareciendo en pantalla. Dice, yo quiero este material y con muchísimo cariño te lo enviaremos. nuevotiempo.org/escuela bíblica.
Muchas gracias, Carola, por esa recomendación importantísima que tenemos aquí en el programa para que mejores ahí las finanzas. Llegamos al final. Made, ¿qué podemos decir a nuestros amigos sobre este tema, ese mensaje que se quede ahí en la cabeza de nuestro amigo, de nuestra amiga que está viendo, sobre la contabilidad y los impuestos, que es el tema que hemos abordado hoy? Dos aspectos importantes. El primero, es necesario que nos informemos de todo lo que nosotros tenemos que pagar, ¿no? Y hay mucha información. Ustedes entran a la página de Servicio de Impuestos Nacionales, ahí en el Facebook, en todo lado, en YouTube, en el TikTok, todo. Entonces, es necesario informarnos y conocer lo que tenemos, las obligaciones que nosotros tenemos. Por eso se llaman impuestos, porque nos están imponiendo algo, ¿no? Los tributos que tenemos que pagar. Uno, principal. Y dos, es que los impuestos, yo creo que los impuestos nos traen a la tierra y a la realidad, ¿no? A la realidad de mi economía. Yo sé lo que tengo, cuánto debo gastar y cuánto debo pagar en impuestos. Pasa lo mismo con el aspecto del diezmo. Cuando yo organizo bien mi economía, vivo en la realidad. Porque cuidado me esté gastando lo que son los impuestos y esté comprando cosas innecesarias y no esté pagando lo que tengo que pagar. Los impuestos me traen a la tierra y me hacen pisar tierra y decir, ¿está bien mi empresa? ¿Está bien mi familia? No, no está bien. Tengo que analizar eso y de acuerdo a eso ver si lo que estoy viviendo es real. Porque puede que cuidado, que parezca que estoy ganando mucho y todo, pero va a llegar un momento en el que va a caer una carga tan grande que no voy a saber qué hacer con eso, ¿no? Excelente, excelente recomendación, Carola. A tomar en cuenta todo Totalmente. esto y hacer todo en regla, como tiene que ser, Sí. ¿no? Como Madeleine nos decía, para tener alivio, Sami, porque esto genera estrés. Cuando no estamos en día, cuando no cumplimos, genera estrés. Así que informarnos, una vez más reforzamos, Sí. y siempre estar en día, ¿no? Ser disciplinados, Carola, ¿no? Disciplinados. Y Sami lo que he quedó aprendido con eso hoy, en su sí, cabeza. no, lo que aprendí hoy también, Carola, y que me gustó es que los contadores, si bien son formados ahí en los números, son disciplinados y hasta pueden ayudar a restablecer un matrimonio, ¿no? Porque ese tema de los impuestos es algo serio, amigo, Sí, amiga que están viendo. Muchas gracias, Made, por que- estar con No, nosotros. gracias a Gracias, ustedes. muchas Muchísimas gracias. Y agradecer también a todos los amigos que se dan una cita para aprender con nosotros acá en Destaques. Con nosotros será hasta el día de mañana. Que Dios te bendiga.